Patologías del retropié, insuficiencia del tibial posterior. El tibial posterior se origina en la parte proximal de la superficie posterior de la tibia, en la línea oblicua debajo del músculo sóleo, en la membrana interósea de la pierna y en la cara medial del peroné. Distalmente, la masa muscular se hace tendón y recorre por la parte posterior del maleolo medial hasta llegar a la planta del pie en su región medial. Finalmente, la inserción distal es en el navicular o escafoides. Desde allí se abre a manera de abanico para dar expansiones fibróticas para la superficie plantar de los tres huesos cuneiformes, cara plantar de la base de los metatarsianos segundo, tercero y cuarto. Incluso unas pequeñas fibras alcanzan en algunos pacientes la parte medial del cuboides. La inserción expandida en forma de abanico del tendón tibial posterior tiene como función, al contracturarse, formar el arco plantar medial y evitar su colapso durante el apoyo. El tibial posterior es un músculo largo extrínseco del pie con la función importante de sostener el arco medial y evitar la pronación durante el apoyo. El tendón tibial posterior es una de las principales estructuras de soporte del pie. Es sin duda alguna el principal sostén blando, excluyendo los huesos del pie del arco medial del pie. La disfunción del tibial posterior es un estado en el cual el tendón, por distintas razones, parálisis, ruptura, avulsiones, etc., no es capaz de ejercer su función de formación del arco plantar mediante el acercamiento de las estructuras óseas descritas anteriormente. Las alteraciones por cada plano son las siguientes. El pie plano adquirido en la edad adulta es una deformidad en los tres planos que afecta múltiples articulaciones peritalares o periastragalinas. Las alteraciones por cada plano son las siguientes: plano sagital, aplanamiento del arco medial; plano transverso, aducción del antepié; y plano coronal, valgo del retropié. Esta disfunción afecta predominantemente a mujeres posmenopáusicas. La deformidad asociada a la deficiencia del tendón tibial posterior es el pie plano. En hombres tiende a ser de presentación aguda, asociado a rupturas traumáticas, mientras que en mujeres la tendencia es el desarrollo progresivo sin antecedente traumático identificable. El pie plano adquirido del adulto es el nombre que recibe la patología clínicamente, el cual es frecuentemente unilateral, siendo una diferencia con el pie plano del desarrollo, edades pediátricas. La persistencia del pie plano adquirido del adulto genera cambios artrósicos en las articulaciones periastragalinas, por lo cual el dolor aparece progresivamente. Esta es una diferencia con el pie plano del adolescente, donde generalmente cursa sin dolor. Se han propuesto numerosos mecanismos para explicar la degeneración del tendón del tibial posterior. La causa más común de la degeneración del tendón tibial posterior es atribuido a origen microtrauma, lo que conlleva a una pérdida de la función progresivamente. También se menciona la hipovascularidad retromalleolar como factor desencadenante del daño del tendón. La posición retromalleolar del tendón genera tensión con cada movimiento debido a que esta gira bruscamente, torsión, de manera que busca alrededor del maleolo medial. Los otros tendones retromalleolares que lo acompañan, flexor largo del hallux y flexor largo de los dedos, no hacen esta torsión,
ya que no están sometidos a la misma tensión que el tendón del tibial posterior. Otras causas propuestas son la estenosis del retináculo flexor, en su porción distal, la anatomía del astrágalo y la osteoartritis, osteofitos que causan daño directo. La mayoría de los pacientes cursarán con dolor en la parte media del tobillo y el pie en las etapas iniciales. En etapas ulteriores, el dolor puede extenderse a la región lateral. Incluso en casos más severos podría aparecer un pinzamiento subfibular. Los signos clínicos y examen físico son caída medial del tobillo, talón, disminución del arco plantar. Pedirle al paciente sostenerse sobre la punta de los dedos de los pies no se realiza para diferenciar. Pedirle al paciente sostenerse sobre la punta de la punta de los pies no se realiza para diferenciar entre el pie plano rígido y flexible como en los adolescentes. En estos casos, la maniobra revela la incapacidad del paciente para pararse de punta de pies o mantener la posición. De lograr pararse en punta de pies, existirá diferencias marcadas entre un arco plantar y el otro. Con respecto a la evaluación por imágenes, las radiografías simples en carga demostrarán la subluxación del astrágalo escafoidea y mostrarán las avulsiones en caso de que existan. Por otra parte, las radiografías permiten medir los ángulos que categorizan el pie plano como el ángulo de Meari, pero en la resonancia magnética, el estudio ideal para el diagnóstico de esta patología, la ultrasonografía, puede ser usada, aunque es operador dependiente, por lo cual puede existir sesgos diagnósticos. Indicaciones y contraindicaciones. Los criterios de manejo terapéutico dependerán del estadio de la enfermedad y del tratamiento que se pretenda instaurar. Manejo conservador. Está indicado inicialmente en todos los pacientes en fase aguda. Ortesis AFO, ankle foot ortesis, o sea, una férula suropédica. Tratamiento inicial para los estadios 2, 3 y 4. También es la opción de tratamiento en pacientes no candidatos a cirugía. Una bota tipo Walker o yeso con apoyo. Primera línea de tratamiento en pacientes en estadio 1. Entre 3 y 4 semanas. Ortesis personalizada, un zapato o plantilla, estadio 1 después del periodo de inmovilización y estadio 2. El manejo quirúrgico. Cuando el tratamiento conservador no es efectivo y los síntomas son refractarios, esto depende del estadio para la decisión de la técnica. Tenosynovectomía se realiza en pacientes de estadio 1 en los cuales ha fallado el tratamiento conservador por lo menos 3 meses. Procedimiento de partes blandas y osteotomías, como transferencias del flexor común de los dedos del pie, acortamiento del tibial posterior, alargamiento de los gastronemios, reparación del ligamento de Spring, asociado a osteotomías correctoras de calcáneo o alargamiento de la columna lateral, se realizan en estadio 2 con ausencia de cobertura mayor al 50% de la cabeza del astrágalo. Las osteotomías están indicadas basado en el grado de corrección que se logre con los procedimientos de partes blandas. Se debe observar la tensión de la transferencia y del acortamiento del tibial posterior. Basado en la tensión, se debe agregar los procedimientos óseos.
siempre recordando que los procedimientos de partes blandas excluidos tienden a recidivar con el paso de los años. Estos procedimientos están contraindicados en pacientes con hiperlaxitud, artrosis subtalar o condiciones neuromusculares. Artrodesis están indicadas en pacientes con hiperlaxitud o en articulaciones con cambios artrósicos, además en los pacientes con trastornos neurológicos o neuromusculares. La técnica quirúrgica. Las técnicas quirúrgicas son las siguientes: transferencia del flexor largo de los dedos. Se utiliza el flexor largo de los dedos y el flexor hallucis longus en el nudo de Henry. Luego se realiza el corte, se ubica estos dos flexores en el nudo de Henry. Luego se realiza el corte del flexor largo de los dedos e insertarlo en la inserción del tibial posterior en el hueso navicular. Osteotomía del calcáneo. El desplazamiento medial del calcáneo se realiza en estadio 2A con insignificante aducción del antepié, el abordaje lateral. Las técnicas de Evans. Alargamiento de la columna lateral es realizado en estadio 2B. Se utiliza el abordaje lateral del calcáneo y se realiza una osteotomía en cuña en el calcáneo. Ver video de lectura recomendada. Y se utiliza un injerto cortical de hueso para mantener la corrección. Alargamiento de Aquiles o liberación de aponeurosis de los gastronemios. Se realiza en caso de contracturas de inquino. Osteotomía de corrección del aductor de antepié. Se realiza a nivel del primer cuneiforme, un corte en cuña dorso medial y se fija con tornillos o placas en minifragmentos. Y tenemos la triple artrodesis. Se refiere a la fusión de las articulaciones calcáneo-cuboidea, talonavicular y subtalar. Además, fusión de la columna medial puede ser requerido, en especial en pacientes con hiperlaxitud. Postoperatorio, el paciente saldrá del quirófano con una inmovilización de yeso suropédico, sin carga de apoyo por un periodo no menor a 6 semanas. El primer control postoperatorio es a las 2 semanas para evaluación de la herida y remoción de puntos de sutura en caso de usar suturas no reabsorbibles. En este tipo de cirugía correctivas, el principal objetivo es mantener la corrección, por lo cual no existe presión con respecto a la movilidad o inicio de fisioterapia en los primeros 2 meses. Los controles radiológicos son importantes para vigilar las fusiones y poder indicar apoyo, el cual es a tolerancia. Solo los pacientes sometidos a tenosynovectomías irán a fisioterapia posterior a remover la inmovilización, donde se usa solamente por 4 semanas, pero debe acompañarse de ortesis de soporte en el postoperatorio por al menos 3 meses. Clasificación de la insuficiencia del tibial posterior. Tenemos estadio 1, estadio 2A, 2B, estadio 3, estadio 4. Vamos a evaluar la deformidad, el examen físico y las radiografías. En el estadio 1 hay deformidad, tenosinovitis y no hay deformidad. El examen físico, el single heel raise, o sea, elevación de punta de pie, está positivo y la radiografía sale normal. O sea, simplemente hay una tenosinovitis. El estadio 2, pie plano, retropié flexible, antepié normal. Examen físico, single heel raise es negativo, dolor en el seno del tarso, colapso del arco plantar. En el estadio 2B hay un pie plano, retropié flexible, aducción del antepié, articulación talonavicular descubierta en un 40%. El single heel raise está negativo, dolor en seno del tarso, puede ser un colapso en el arco plantar. El estadio 3, pie plano, retropié rígido en valgo, antepié rígido en aducción, single heel raise negativo, dolor del seno del tarso,
colapso del arco, en la radiografía se ve colapso del arco plantar, artrosis subtalar. En el estadio 4 hay pie plano, antepié rígido, retropié rígido, en valgo, compromiso del ligamento deltoideo. El examen físico, está el Singlet y Risne, está negativo, dolor del seno del tarso y dolor de tobillo. En las radiografías, colapso del arco plantar, artrosis subtalar, inclinación talar en la mortaja.